Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá una vez más contigo. Estaremos leyendo el libro de Hechos, como cada viernes. Estamos leyendo Hechos, estamos aprendiendo bastante, estamos creciendo en esta palabra del Señor. Y mi deseo, hermano, es de que tú vayas creciendo juntamente con toda esta comunidad que nos juntamos acá los viernes. Hay muchos que ven el video ya después, o es una bendición el tenerlo ahí grabado en la plataforma, para que en el tiempo que puedas, en el tiempo que hayas dedicado para tu estudio, es necesario tener un tiempo específico. Así nuestro ser se va acostumbrando de que a cierta hora le toca enfrentarse a la palabra del Señor. Así que el día de hoy estaremos viendo Hechos, capítulo 18. Terminaremos el capítulo 18, del verso 22 es el que nos toca el día de hoy, y tocaremos parte del capítulo 19 también. Así que cierra ahí tus ojos y nos encomendamos al Señor. Padre, te damos gracias por el día de hoy, gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra, por la vida, Señor, y por la instrucción. Tenemos dirección a través de tu palabra, tenemos instrucción a través de tu palabra, así que estamos gozosos sabiendo de que no estamos perdidos o no estamos siguiendo al azar, sino que tenemos instrucciones claras y precisas. Eso trae gozo a nuestro corazón, a nuestra vida, y te pedimos que nos des también el valor para que cumplamos, para que escuchemos, para que obedezcamos. Necesitamos de ti, necesitamos de tu mano, necesitamos de tu fuerza para poder avanzar, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Así que bendiciones a cada uno de ustedes que fielmente están ahí los viernes, con el corazón listo, no solamente con la Biblia, sino con la mente y el corazón listo. Cada vez que te acerques a la palabra de Dios, mi hermano, ten por seguro de que Dios va a hablar a tu vida. Así que es necesario estar atentos, tener el corazón abierto, dispuesto para escuchar, y ese sentido de obediencia también. El Señor habla a nuestras vidas, y si habla, pues espera una respuesta. Entonces ahí viene nuestra respuesta también para con lo que el Señor ha pedido a nuestro corazón. Así que iniciamos entonces nuestro estudio. Así que abre tu Biblia en el capítulo 18 de Hechos. Verso 22 es el que nos corresponde. Tú recordarás que Pablo, la semana pasada en el estudio que tuvimos, Pablo dijo: es necesario de que yo vaya y visite o vaya a Jerusalén, ¿no? El verso 21 te lo voy a leer para recordar nada más. Dice: sino que se despidió de ellos. Recuerdas que le rogaban a Pablo que se quedara, ¿no? Y Pablo dijo que, Lucas en el libro de Hechos dice: se despidió de ellos. Estoy leyendo el verso 21, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso, se fue de Éfeso. Los de Éfeso estaban pidiéndole a Pablo: quédate por favor, pero Pablo tenía asuntos que arreglar allá. Había algo que había prometido, un voto que había hecho, así que era necesario que fuera a Jerusalén. Sale de ahí entonces, verso 22, y ahí en el verso 22 arranca el tercer viaje de Pablo, tercer viaje misionero. Recuerdas que él dio una vuelta, fue predicando, iglesias fueron creciendo. La segunda vuelta va visitando las iglesias a ver cómo van en el avanzar, cómo van creciendo, cómo está la organización, pero a la misma vez se van abriendo nuevas iglesias también, visita a otros lugares. Y el viaje tercero, hizo 3 viajes Pablo, eso quiere decir que ya estamos terminando pronto el libro de Hechos. Empieza acá su tercer viaje Pablo, hace lo mismo, va visitando iglesias, pero se van abriendo nuevas, ¿no? Dice el verso 22, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a las iglesias, ¿ves? A las que ya se habían abierto. ¿Imaginas a este Pablo predicando el evangelio en algunos pueblos como misionero, y regresando después y ver el crecimiento, la obra, lo que Dios está haciendo en cada una de las iglesias, de las congregaciones? Una tremenda satisfacción, me imagino, que es lo que esto le producía a Pablo, el poder ver de que su esfuerzo no había sido en vano, de que sus luchas, sus sacrificios, enfermedades y todo lo que le tocaba vivir a Pablo no había sido en vano, sino que estaba viendo el fruto
estaba viendo el fruto. Y esto es importante tenerlo en mente, porque Pablo es el hombre que no siempre fue aceptado y recibido como un apóstol, fue rechazado muchas veces. Sin embargo, los frutos, lo que Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. A Pablo no se le puede negar los frutos del esfuerzo y del sacrificio que hizo. Pudiera de pronto cuestionarse, o ellos le cuestionaban su apostolado y todo eso, pero los frutos dan testimonio del llamado de Dios. Así que cuando Dios te hace un llamado, mi hermano, mi hermana, no esperes de que el mundo reciba gozoso y acepte ese llamado que Dios haya hecho en tu vida, ¿no? Pero los frutos van a dar testimonio. Los frutos van a dar testimonio del llamado de Dios. Dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos, y va afirmando también la fe de aquellos hermanos en las iglesias, ¿no? Pasamos al verso 24, entonces, 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, ¿ok? Y aquí se nos introduce a este otro personaje que es Apolos. A este lo has leído tú en la carta de los Corintios. Los corintios tienen una división en su iglesia. Algunos tienen a su predicador favorito, ¿no? Y no hay nada malo en inclinarse hacia las enseñanzas de algún predicador, siempre y cuando esté predicando la verdad, esté predicando la Biblia, ¿no? El problema de los efesios era de que se inclinaban hacia uno y rechazaban al otro. O sea, no hay nada de malo en inclinarse a uno. El problema está en la murmuración en contra del otro, dañando la reputación de otro. Y eso es lo que pasaba en Corinto, donde está involucrado Apolos. Y nos damos cuenta por qué. ¿Por qué? Porque Apolos dice que era un varón elocuente y era poderoso en las escrituras. O sea, su forma de hablar, sus palabras iban perfectamente entrelazadas, comunicaba de una forma clara el mensaje, a la audiencia le quedaba clara la enseñanza, no había duda de lo que Dios les había presentado en el mensaje. Este hombre tenía esta habilidad, la habilidad para hablar en público, la habilidad para comunicar claramente, la habilidad para enseñar lo que él quería enseñar. Entonces había audiencia que le parecía grato escuchar a Apolos, y prefería a Apolos antes de que a otro predicador, ¿no? Y entonces ahí es donde está el problema, donde rechazamos al predicador y lo que necesitamos es poner atención al mensaje, no al predicador. Porque de una de otra forma Dios va a hablar a nuestras vidas. Nuestro corazón tiene que estar abierto aún con el predicador que nosotros creamos como que no comunica bien, pero algo está comunicando. Y si a nosotros nos interesa escuchar la palabra de Dios, vamos a escuchar la palabra de Dios. Dios va a permitir que nuestros oídos y nuestro corazón escuchen algún mensaje, alguna petición, algún reto de parte de Él, ¿no? Así que no es culpa de Apolos, era culpa de su audiencia. Pero ese problema lo vemos en la carta a los Corintios. Ahí es donde vemos este problema de división, donde Pablo les dice a unos dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Pedro. Dice, ¿a poco Cristo está dividido? Y de ahí dice, nosotros somos solo siervos, somos solo obreros. El que da el crecimiento es el Señor. Uno siembra, otro cosecha, pero el que da crecimiento es el Señor, dice Pablo. Lo traigo a colación para que unamos cabos y podamos ver el inicio. Aquí está Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Quiere decir que conocía bien la palabra de Dios. Y mira las características de este maestro: elocuente y conocedor de las escrituras. Son cosas importantes en el que enseña, que conozca las escrituras y que se esfuerce también. Esa es la tarea del
del que comunica, que sea elocuente. Esa es la tarea del que comunica, que use el vocabulario, que enriquezca su vocabulario para poder comunicar y comunicar de una forma sencilla, de una forma de que todos puedan entender, porque la clave de la enseñanza es de que se aprenda. No se trata de mostrar las habilidades para enseñar, sino que se trata de que el alumno aprenda. Y si el alumno aprende, entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje llegó al éxito. Y eso es lo que buscamos cuando enseñamos, de una forma sencilla, clara, elocuente, lo más que se pueda, ¿no? Bueno, este hombre era elocuente y era conocedor de la palabra de Dios. Dos características claves para el maestro. Verso 25 dice: este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso. Otra característica que tiene este maestro: espíritu fervoroso. Había gozo en su vida, predicaba con gozo, enseñaba con gozo, había alegría cuando enseñaba la palabra de Dios. Mi hermano, tú y yo tenemos que aprender de estos hombres, estas características. A veces pasamos muy rápido la lectura y no nos detenemos a meditar en los pequeños aspectos, pero nos damos cuenta ya en Apolos, ¿no? Elocuente, conoce la palabra de Dios y tiene fervor en su enseñanza, tiene emoción, él le gusta, le encanta, y eso también lo comunica, el gozo que le da al enseñar la palabra de Dios. Siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque, dice, solamente conocía el bautismo de Juan. Y aquí es donde hay una situación en este maestro. Conoce la escritura, ha sido instruido en el camino del Señor. El problema es de que el que le ha instruido en el camino del Señor no le ha instruido en totalidad. Hay ciertas limitaciones en lo que él conoce, por consecuencia van a haber limitaciones en lo que él enseña. Esto es interesante, mi hermano, porque el hombre se avienta a enseñar. El hombre se avienta a enseñar. Muchos de nosotros decimos: todavía no estoy listo, todavía no estoy preparado. ¿Qué tal si me preguntan esto y yo no lo sé? Bueno, si tu interés, si tu intención y tu deseo es enseñar, bueno, vas preparándote en el camino, vas instruyéndote, ¿no? Este hombre estaba instruido, aunque no en totalidad, y ya anda predicando el evangelio, ¿no? Dice que enseñaba diligentemente concerniente a lo del Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hay limitaciones en su enseñanza. Comenzó a hablar con denuedo, o sea, sin miedo, con mucho valor. Hay problemas, sabemos que hay persecuciones. Sin embargo, él no se detuvo, sino que comenzó a predicar con denuedo. Dice, en la sinagoga. Él fue al lugar donde están reunidos los que conocen las escrituras. Dice, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila, ¿te acuerdas de estos personajes, esta pareja que se unieron a Pablo, y Pablo los dejó en Éfeso cuando él se va para Jerusalén? Ellos fueron a la sinagoga. Ese día llegó este hombre que se llama Apolos, elocuente, conocedor de la palabra de Dios, pero con una instrucción limitada. Priscila y Aquila le escucharon y le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, ¿no? Y cuando hablamos de el camino de Dios, esa frase, el camino, estamos hablando de cristianismo, ¿ok? Así que vamos a leer esa palabrita dentro de poco tiempo también en esta lectura de hoy. El camino, así se le conocía al cristianismo, ¿no? Ahora es muy común decir que alguien es cristiano, alguien es creyente. Bueno, lo que se usaba en el principio era el camino. Entonces ellos le van a exponer con mayor claridad el camino de Dios. Vieron su limitación, dijeron vamos a instruirle más, pero hay algo interesante en este maestro. Hay humildad, porque este maestro ya tiene fama de elocuencia, ya tiene fama de conocedor de la palabra de Dios, tiene fama de fervoroso, es conocido ya por muchos. Sin embargo, permite que esta pareja le instruya aún más en el camino del Señor. Mi hermano, la humildad es clave en el maestro también. El maestro necesita reconocer sus limitaciones y aceptar la ayuda de aquellos que tienen un poco de más experiencia o conocimiento. Exacto.
El maestro no lo sabe todo. Hay otros que saben un poco más, y ahí es donde es necesaria la humildad para poder recibir el consejo y la enseñanza de los otros. Esta es una pareja, recuerdas, Priscila y Aquila son un matrimonio. Él dice que le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo, al pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Entonces hay aquí como que quiere expandir, quiere ir por otros lugares también. Así que lo motivan y también le escriben a los discípulos, recíbanlo. Este es un buen maestro, este es bueno para enseñar. Y llegado él allá, dice, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Llegó a estas otras iglesias, predicó, fue de gran bendición para ellos, ya lleva una instrucción más completa, dice, y algo que nos vuelve a recordar el libro de Hechos, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué hemos creído en el Señor Jesucristo, mis hermanos? Hemos creído por la gracia de Dios. Es Él, en su gracia, en su misericordia, en su infinito amor, en su insondable amor, inentendible, incomprensible amor, en que nosotros hemos creído en Él. Él quitó la venda de nuestros ojos y nos ha permitido verle, ver el perdón en Él, ver la esperanza. Nosotros podemos ver la esperanza en Dios. Nosotros podemos ver el perdón en Dios. Podemos ver la misericordia en Dios. Por eso nos acercamos a Él. Cuando hay pecado, por eso vamos y pedimos perdón, porque en Él vemos el perdón. En Él vemos el cuidado y la misericordia. Por eso acudimos a Él en desgracia, en crisis, porque creemos que Él puede extender su mano y ayudarnos. En Él está ese amor. Y todo eso lo podemos ver ahora, porque nuestros ojos han sido abiertos. Pero ¿quién los abrió? Los abrió Él. Por gracia abrió nuestros ojos. Y tú y yo, una forma muy sencilla que tenemos para entender esta palabra gracia es un regalo no merecido. Nosotros no merecíamos el poder experimentar toda esta grandeza, perdón, misericordia de Dios. Sin embargo, Él quiso darla. Y esa es la gracia. Y dice ahí que aquellos que habían creído por gracia fueron todavía más bendecidos ahora que llega este maestro y les enseña. Esto es, mi hermano, si tú eres un creyente, cada enseñanza es una gran bendición para ti. Cada enseñanza es algo de gran provecho para ti. Por eso tienes que amar el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso tienes que amar el estudiar la palabra de Dios, el saber más de esta verdad, de este camino. Esta es tu vida. Es triste escuchar a personas que les aburre un estudio bíblico, que se duermen en un estudio bíblico, que no les llama la atención un estudio bíblico. ¿Por qué? ¿Dónde está su atención? ¿Dónde está su interés? ¿Dónde está su pasión? ¿Dónde está su deseo? ¿No? Cambio, tú apartas el tiempo para poder ver este video. Algunos saben que sale a las 7 de la noche los viernes y están listos a las 7 de la noche porque hay un interés, hay un deseo. Esto es algo natural en el corazón del creyente, el querer conocer más de la palabra de Dios. Pero cuando el interés se ha bajado, es necesario analizar nuestra relación con Dios. Es necesario analizar nuestra pasión por el Señor. Ya quizás se ha agotado y preguntarnos qué ha pasado. Porque tú recordarás en los inicios de tu camino espiritual, tú asistías a muchos estudios bíblicos, tú cantabas las alabanzas que escuchabas, te las aprendías, llegabas temprano a la iglesia, eras el último en salir de la iglesia y buscábamos y había un fervor en nosotros, pero permitimos que el diablo viniera a quitar el gozo de la salvación. Permitimos que el diablo usara sus artimañas para alejarnos de la pasión que había nacido en nuestro corazón. Comenzamos a escuchar al pecador, empezamos a escuchar la murmuración, empezamos a escuchar el chisme, empezamos a juzgar, a criticar, empezamos a desviarnos, el pecado comenzó a manejarnos una vez más y comenzamos a perder la pasión.
deseo, nos comenzamos a alejar del estudio, nos comenzamos a apartar de las relaciones que nos instruían y que nos motivaban a la santidad, y comenzamos a detener nuestra entrega, comenzamos a detener varias áreas de nuestro crecimiento espiritual, y quizá el día de hoy te encuentres estancado, mi hermano, mi hermana, sin deseo, sin pasión, sin gusto, pero con una realidad en tu mente. Sabes que eso no está bien. Algo dentro de ti te dice, hay que arreglar esto, pero no sabes cómo. Hazlo como la primera vez, mi hermano. Lo que hacías las primeras veces. Acércate una vez más al grupo de estudio. Enrédate una vez más en los estudios de la palabra de Dios. Motívate una vez más. Eso lo tienes que hacer tú. No esperes que te jalen, no esperes que te motiven, no esperes que te lleven. No, esa es una responsabilidad tuya. Y solo tuya la responsabilidad. Porque cuando tengamos que rendir cuentas a Dios, no podremos decir, bueno, lo que pasa es que los hermanos no me motivaron, fulanito, menganito no me atrajo a su grupo de estudio. No, tú también tienes una Biblia y también tienes lugares donde sabes que se dan estudios bíblicos. Por ejemplo, nuestra comunidad de fe tiene esto los miércoles y los viernes, pero los viernes también nos reunimos en nuestra iglesia, donde tenemos la dicha con libertad de poder reunirnos. Y los domingos que tenemos nuestro servicio dominical, ¿no? Así que si algo se ha detenido en tu crecimiento, mi hermano, es tu responsabilidad hacerlo crecer. No es culpa de nadie más. Mientras veas que es culpa de alguien más, mi hermano o mi hermana, vas a continuar así, porque tu ser estará esperando que ese alguien más haga algo. Y ¿sabes qué? No va a pasar, porque es tu responsabilidad. Te lo digo con todo cariño, mi hermano, porque en algún momento de mi vida pasé una situación similar. Cosas pasan en la vida que nosotros permitimos que nos quiten el gozo y la pasión, pero es solamente nuestra responsabilidad el regresar fervientes al camino, ¿no? Dice el verso 27, queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y ahora vemos a Apolos discutiendo públicamente contra los judíos, demostrando por las escrituras que Jesucristo es el Señor, que Jesús es el Mesías, es el Cristo. Cristo es la palabra griega, la palabra hebrea es Mesías, lo que quiere decir es ungido o enviado. Así que Jesús es el enviado, Jesús es el Mesías, es lo que está diciendo ahí. A través de las escrituras él demostraba esto. Muy interesante a las áreas donde el creyente se mete defendiendo esta fe. Sí, hay lugares hostiles donde te tocará de pronto estar para defender la fe. No sabemos a dónde el Señor nos llama, así que nos toca a nosotros mantenernos firmes y conociendo. Características de este maestro, ¿cuáles eran? Bueno, era ferviente en su enseñanza, era conocedor de las escrituras también y era muy elocuente en su comunicación. Características que tú y yo debemos aprender. Enriquece tu vocabulario a través de la lectura, mi hermano, mi hermana. Lee mucho, lee mucho, lee mucho. Eso te va a ayudar a poder llenarte de un vocabulario, enriquecerte en ese vocabulario, y será mucho más fácil y sencillo comunicar ideas. A veces nosotros queremos explicar algo y no sabemos cómo. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente vocabulario para comunicar ideas completas. Necesitamos llenarnos de vocabulario para comunicar ideas completas, precisas. A veces explicamos una cosa, pero dimos a entender otra por nuestra falta de vocabulario. Y eso llega solamente a través de la lectura. Así que es necesario leer, mi hermano. Lee la palabra de Dios, pero también lee otros libros, lee historia, lee geografía, qué sé yo, lee documentales, lo que sea necesario para ir enriqueciendo tu vocabulario.
Pasamos entonces al capítulo 19. Ya vimos a Apolos y vimos la formación de Apolos. Apolos fue instruido en los caminos del Señor, pero fue perfeccionado en cierto sentido por Priscila y Aquila, una pareja que lo tomó y le dijo: Apolo, ven para acá, vaya a enseñarte un poco más acerca del camino del Señor, para que en tus enseñanzas, ¿por qué lo hicieron ellos? Porque este hombre está enseñando, para que en tus enseñanzas sean mejores, sean perfectas, sean verídicas, tengas más argumentos. Lo que están haciendo es ayudándole a que en su ministerio avance. Por eso es bueno tener un corazón humilde, abierto, para cuando alguien más se acerque a enseñar, porque lo que está haciendo es ayudándonos a que nuestro ministerio se expanda y crezca, alcance más, ¿no? El problema de creer saberlo todo es de que nos estancamos, nos detenemos y no avanzamos. Bueno, ahí vimos a Apolos teniendo su formación. Era un erudito del Antiguo Testamento, Apolos, ¿no? Y entonces ahora pasamos al capítulo 19. Aquí está Pablo, dice en Éfeso, dice el título en mi Biblia. Dice: aconteció que Apolos estaba en Corinto, Apolos se fue para Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, no da nombres, dice algunos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Ves? Había una enseñanza fracturada, limitada. Seguramente algunos de los que habían escuchado a Apolos al principio, ¿qué era lo que enseñaba Apolos? Enseñaba lo que le habían enseñado acerca de Jesucristo, que era una enseñanza limitada, pero apuntando a lo que Juan el Bautista había enseñado. Entonces, lo que Apolos pudiéramos decir que viene enseñando es lo que Juan el Bautista había enseñado. Entonces, por eso Pablo, cuando se topa con estos nuevos creyentes, les dice: ¿y ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron: ni siquiera sabemos qué es eso del Espíritu Santo. No habíamos oído eso. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, ¿no? Así que ahora hay otros 12 aquí que se les continúa su formación. Ya vimos a un maestro que se le continuó su formación. Y ahora vemos a 12 que se les continuó su formación. Iban también con una enseñanza limitada, pero permitieron la enseñanza llegar a su corazón. Y ahora ellos conocen más y se bautizaron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a la misma vez comprendieron este mensaje de salvación. La enseñanza, mi hermano, mi hermana, es clave. Tú y yo tenemos que tener abierto nuestro corazón para la enseñanza. Estas personas ya les llama discípulos, ¿no? Tienen ciertas diferencias en cuanto a su fe, porque hay una fe un tanto limitada. Aquí hay un debate entre si serían o no serían verdaderos creyentes, si sí lo eran o no lo eran. Pero lo que es significativo es lo que Pablo les pregunta, ¿no? ¿Han recibido al Espíritu Santo cuando creyeron? Esto sugiere de pronto que no, que cuando, y esto nos prepara para este momento cuando ellos van a recibir al Espíritu Santo, ¿no? Así que el problema aquí es un corto proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero hay un maestro que siempre está dispuesto a dar una mayor formación. Hay creyentes que saben menos, hay creyentes que saben más,
Pero todos tenemos que estar con la disposición de aprender más y conocer más. Estos 12 ahora tienen ya al Espíritu Santo. Y no solo eso, sino las manifestaciones que comúnmente se venían viendo en aquellos que creían en el Señor y eran bautizados. El Espíritu Santo cae sobre ellos. Una de las manifestaciones que hemos venido viendo a través del libro de Hechos en ese entonces era el hablar en lenguas, y estos también profetizaban, y nos da el número, verso 7, era más o menos como unas 12 personas las que habían sido bautizadas, ¿no? Así que eso es clave en nuestro ministerio, que aprendamos y que enseñemos, que nos preparemos, que enriquezcamos nuestro vocabulario para poder explicar con una forma elocuente, sencilla, los mensajes que queremos dar, para que sean claros y que la gente los pueda entender. Lo que importa es de que la otra persona entienda y así pueda aplicar lo que se está enseñando, ¿no? Verso 8 dice: entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Recuerdas que había llegado ya Apolos a la sinagoga y refutaba con los en la sinagoga también? Ahora Pablo llegó, lleva un mensaje completo. Pablo fue instruido por el mismo Jesucristo. Por el mismo Jesucristo fue instruido Pablo, y él da testimonio de eso. Dice que Pablo llegó ahí a la sinagoga y con denuedo por espacio de 3 meses. Mi hermano, no esperes dar un estudio de un día en algún lugar y que las cosas sucedan. No, mira, Pablo estuvo ahí, dice, 3 meses aproximadamente. Así que te exhorto, mi hermano, a que te abras a enseñar la palabra de Dios. Y que lo hagas sabiendo de que va a tomar algo de tiempo. No esperes el crecimiento en la comunidad de una forma instantánea. No va a ser rápido. A la misma vez, ve creciendo tú en el conocimiento de la palabra de Dios. Ve tú aprendiendo más, creciendo más, aprendiendo a cómo dialogar, aprendiendo a cómo expresarte, aprendiendo a cómo comunicar de forma sencilla y aprendiendo más de la palabra de Dios. Mira que Apolos tenía un mensaje corto, Pablo tiene un mensaje completo, pero Apolos permitió que Priscila y Aquila le instruyeran y le enseñaran más en el camino que él había creído, que él había aprendido, ¿no? Y ahora vemos a Pablo también instruyendo a otros 12 que tenían un conocimiento limitado, pero se dieron la oportunidad de conocer, de creer, se bautizaron y ahora andan profetizando y también tienen el don de hablar en otros idiomas, ¿no? Así que interesante lo que el Espíritu Santo hace a través del mensajero, en este caso Pablo, pero el corazón de aquellos también que está abierto para conocer, para crecer, para aprender en humildad, así como Apolos. A pesar de la posición donde tú estés, mi hermano, siempre hay algo que uno puede aprender. No lo sabemos todo, y aquel que lo sabe todo es solamente el Señor. Él es el único que conoce y entiende todas las cosas. Dice el verso 8, y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, y ahí está con mayúscula porque se está refiriendo al cristianismo, se está refiriendo a Jesucristo, posiblemente en aquella mención que Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Posiblemente, ¿no? Dice que ellos maldecían el camino delante de la multitud, en frente de todos. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Había una escuela, vamos ahí y podemos tener el tiempo para discutir. Así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra
del Señor. Y ahora nos damos cuenta, el tiempo que le está tomando a Pablo estos recorridos, estas giras misioneras, no son de una semana, no son de 2 días. Ya vimos de que por 3 meses se quedó en esta sinagoga discutiendo, y de ahí vimos que fue a la escuela de Tirano y continuó, dice ahí, por espacio de unos 2 años. Recorridos, vidas entregadas a la obra del Señor, vida entregada al ministerio. Siempre va a haber un grupo que rechace el mensaje de Dios. Santiago es claro cuando nos da a entender de que no para todos es la fe. Así que es necesario tener en mente de que el mensaje que des, mi hermano, mi hermana, no todos lo van a aceptar, va a ser rechazado. ¿Por qué? Porque este es un mensaje de amor, de salvación, de paz, de misericordia, de cuidado, y el mundo está en contra de eso. El mundo va a rechazar estas cosas. Así que es necesario, mi hermano, de que tú y yo estemos conscientes de que seremos rechazados. ¿Para qué? Para que eso no nos vaya a quitar el ánimo, el entusiasmo, el deseo, y nos mengue la motivación, no, sino que continuemos y imitemos en este caso a Apolos. Apolos, un hombre fervoroso, dice en su enseñanza. O sea, pongámosle pasión al asunto, pongámosle entusiasmo, pongámosle deseo, pongámosle gozo al ministerio que el Señor nos ha llamado. Hagámoslo con gozo, llenemos nuestro corazón de gozo, de alegría. Lo estamos haciendo para el Señor, lo estamos haciendo para beneficio de la comunidad de fe. Todos vamos creciendo y todos en armonía nos acercamos al Señor y presentamos aquello que Él mismo nos ha dado para que nosotros se lo demos. ¿Te das cuenta, mi hermano? Aún lo que le damos, Él nos lo dio para que se lo diéramos. Así que no hay nada de nosotros. Por eso Jesucristo en una ocasión dijo: siervos inútiles sois, porque hiciste aquello que se te pidió hacer, ¿no? No hacemos más de lo que se nos pide hacer. Todo aquel esfuerzo que tú haces, todo aquel sacrificio que tú haces, Dios te pidió hacerlo. No te pidió, no estás haciendo nada extra. Lo que estás haciendo es lo que se te pidió hacer. A veces sentimos como que estamos dando más que otros, como que estamos dando mucho más que otros, pero no, estamos haciendo lo que se nos pidió hacer. Así el maestro, así el alumno, así, y aquí vemos esta ayuda de continuo. Vemos a 12 que les falta conocimiento, vemos a un maestro que le falta conocimiento, vemos a otro maestro que instruye a los 12, que es Pablo, y vemos a otros 2 maestros, que es Priscila y Aquila, que instruyen a este otro maestro, ¿no? Entonces nos damos cuenta de este proceso, enseñanza, aprendizaje, y cómo el Espíritu Santo está envuelto en esto, perfeccionando los ministerios. Aquellos que nos ha dado un don, tenemos que usarlo para perfeccionar a los santos. Priscila y Aquila tenían este don, este llamado a instruir, a enseñar. Bueno, ahora lo están poniendo en práctica con Apolos. Apolos se le hizo este llamado para instruir, para enseñar, lo está haciendo, pero sabe que es necesario formarse y mejorar, y perfeccionarse en lo que está haciendo, ¿no? Vemos también a Pablo ejerciendo su ministerio. Así que, mi hermano, si el Señor te ha llamado, ponte a hacer lo que el Señor te pidió hacer. Hazlo con santidad de corazón, hazlo con fervor, hazlo con pasión. Instrúyete para mejorar, sea el área donde tú crees que Dios te ha llamado. Perfecciónate, tienes que ser mejor que ayer. No te quedes como estás, no, sigue avanzando, mi hermano. Así que, tremendo estudio el día de hoy. Espero que el Señor haya hablado a tu vida, habló a mi corazón. Espero también poder ponerlo en práctica, porque todo esto debemos nosotros vivirlo. Así que cierra ahí tus ojos, mi hermano, mi hermana, y pidámosle al Señor que nos ayude. Padre, gracias por la enseñanza, gracias por el estudio, gracias por estos ejemplos, gracias por el ejemplo de Pablo, un hombre que no se detiene, sigue avanzando, sigue luchando y sigue cumpliendo su ministerio. Gracias por el ejemplo de Apolos, un hombre que instruía, que enseñaba, sin embargo tenía humildad para dejarse enseñar e instruir también, por aquellos que pudieran verse como inferiores. Gracias por el ejemplo de Priscila y Aquila, que como un matrimonio abrieron las puertas de su hogar y agarraron a alguien para instruirle, para enseñarle, para que mejore su ministerio. Gracias por aquellos 12 también, que sus corazones abiertos permitieron que Pablo viniera y les enseñara y les instruyera, y así manifestaste tu poder a través del Espíritu Santo en la vida de ellos y en la vida de toda la iglesia. Ayúdanos a nosotros, Señor,
a caminar y cumplir todo aquello que has puesto para que esté en nuestro camino y que rindamos buenas cuentas. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Entonces, mi hermano, mi hermana, recuerda que a las 7 estamos acá los miércoles y los viernes. Esperamos que tú puedas sintonizarnos. Los viernes estamos en la iglesia. Si tú vives por el área noroeste de Chicago y sus suburbios, bueno, estamos cerca. Estamos en una comunidad que se llama Wooddale, cerca de Addison y Villa Park. Así que espero que haya sido de bendición este estudio. Dale un like al video, compártelo. Hay alguien que seguramente necesita escuchar este mensaje, o que está aprendiendo la palabra de Dios, o que no sabe de pronto dónde puede conocer más del Señor. Bueno, envíale este video. Se presta para que en su momento pueda abrir su Biblia en su momento de estudio y ver los videos, y juntos vamos aprendiendo la palabra del Señor, ¿no? Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Otra vez 7 de la noche, miércoles y viernes, y los domingos a las 2 de la tarde. Así que nos vemos, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal, y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo, y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones, y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.